Bien, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión de Cátedra para la Paz, hoy viernes 24 de mayo. Espero que todos hayan tenido una muy buena semana, pero que hayan podido leer un poco el texto que nos corresponde para hoy, el material de estudio que tiene que ver con ética del deber y ética de la alteridad. Eh, Antes, comentarles que ya se encuentran publicadas las notas que llevamos hasta el momento. Esta tarde ya publiqué ahí en la parte de evaluación ya se encuentran publicadas las notas. Eh, Todavía hasta ahora solamente dos personas han subido el avatar, la historieta. Entonces tenemos plazo hasta el 28 para subir y comentar el trabajo de los compañeros. Bien, hoy va a ser una clase muy magistral. Vamos a explicar dos autores. Por un lado, Immanuel Kant y por otro lado, Charles Taylor. Vamos a ver qué pasa con la ética del deber y con la ética de la alteridad en ese texto de política de reconocimiento. Sí, vamos a abordar un poco esta, estas lecturas, sobre todo desde la explicación, porque yo no me detengo mucho en las lecturas, porque yo confío en que todos de forma juiciosa ya leyeron. Entonces voy a simplemente a explicar, y como ya leyeron, podrán relacionar muy bien una cosa con otra. Bien, estamos ya a estas alturas del curso en poder identificar la última parte de esta propuesta de Cátedra para la Paz. Un poco, si recordamos la estructura del curso, esta es organizada de la siguiente manera: los antecedentes, los mecanismos. La semana pasada veíamos ese elemento del humanismo franciscano, que la segunda unidad ya se convierte en una estrategia propia de la Universidad de San Buenaventura. Sí, la primera parte era analizar de forma general, a nivel del Estado colombiano, lo que propone el Estado colombiano a partir de la Constitución, y ya en la segunda unidad después identificar qué propone la universidad desde el humanismo franciscano, y eso podemos identificar la semana pasada, los principios del humanismo franciscano, y hoy nos vamos a centrar en ese elemento ético. Sí, una de las cosas o una de las estrategias que consideramos importante y necesario en una cuestión de construcción de paz es por identificar la situación ética. Y en el material de estudio yo hago énfasis es en la ética kantiana, y yo les voy a explicar por qué la ética kantiana. Sí, eh, me Buenas imagino noches. que, hola, buenas noches. Me imagino que todos de alguna manera han tenido algún acercamiento en el colegio o en algún otro espacio, de pronto, no sé si desde la licenciatura, eh, a, este, a este pensador alemán, sí, pensador de la modernidad, un poco que en la primera parte desarrolla todo el sentido del conocimiento. Sí, tenemos crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, sí, crítica del juicio, pero hoy nos vamos a centrar en crítica de la razón práctica. Es decir, hay tres preguntas importantes en el pensamiento kantiano, y es: ¿qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Todo esto para llegar a una cuarta pregunta que sintetiza las tres anteriores, y es: ¿qué es el hombre? La primera pregunta que se hace Kant, que el ¿qué puedo saber?, se limita, la respuesta la encontramos un poco en lo que él desarrolla este texto de crítica de la razón pura, es decir, identificar los límites del conocimiento.
¿sí? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? Y él hace ahí un acercamiento a lo que es el conocimiento a priori, el conocimiento a posteriori, es decir, desde la experiencia, desde los empiristas y desde los racionalistas. Kant lo que logra hacer es prácticamente como reconciliar estas dos corrientes de la modernidad a partir de una propuesta que se llama un poco acerca del conocimiento desde las estructuras de posibilidad de conocimiento. Esa es la forma como un poco se abordaría esa primera pregunta del qué puedo saber, ¿sí? Y esos son ver los límites del conocimiento. Pero esto nos pone en algo que yo ya mencioné durante el material de estudio, y es que los sujetos no solamente somos sujetos epistemológicos, ¿sí? Sino que somos sujetos de acciones. Por tanto, la respuesta a la segunda pregunta del qué debo hacer, la respuesta la encontramos es en el elemento ético. El qué debo hacer nos pone prácticamente en esa relación intersubjetiva. Y la tercera pregunta es la pregunta por qué me cabe esperar. Kant no aborda mucho esta pregunta, simplemente Kant dice como que la teología tiene que encargarse de dar respuesta a esta tercera pregunta. Entonces son tres cosas que hacen parte del ser humano. Entonces lo que nos involucra hoy en esta temática es poder identificar la respuesta a esa segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? Por eso habría que pensar qué es la ética. ¿Sí? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética? Porque hablamos mucho de ética y hablamos de moral, confundimos a veces las cosas, pensamos que es lo mismo, hay autores que dicen que no es lo mismo, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en esa discusión. Tampoco la ética se, se limita a decir que uno es ético porque hace bien las cosas y no es ético porque hace mal. La ética tiene que superar ese espacio y tiene que llevarnos a poder identificar dilemas éticos. Por tanto, parto por decir que la ética es uno de los tratados de la filosofía, ¿sí? Que se ocupa es de las acciones del ser humano. ¿Sí? Todos los seres humanos cometemos acciones en, en las relaciones que tenemos con los otros. Por eso me voy a permitir compartirles unas diapositivas para poder identificar este elemento ético. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces, cuando hablamos de la ética, nos estamos refiriendo a una ciencia práctica. Sí, me permito leer lo que dice el texto. La ética es una ciencia práctica, ya que estudia cómo se ordenan los actos humanos en relación con el fin del hombre. Es decir, las acciones que tiene el hombre en relación con lo que quiere el hombre. Por tanto, es una cuestión, desde la primera parte de la ética, como se entiende, una cuestión teleológica. Sí, porque hay una diferencia en la ética y es entre lo teleológico y lo deontológico. Cuando hablamos de lo teleológico, nos referimos es que hay un fin. Cuando hablamos que la vida del hombre es teleológica, es que tiende a un fin. Telos es fin, ¿sí?
Y cuando hablamos de lo deontológico, estamos hablando o entendemos la ética a partir de unos principios, ¿sí? De un deber ser, ¿sí? Entonces ahí ya vamos a empezar a tener una diferencia, y aquí primero estamos hablando de una ética a nivel teleológico. Por tanto, no se detiene en la contemplación de la verdad, ¿sí? Sino que aplica ese saber a las acciones humanas. Por tanto, da cuenta es de la praxis, ¿sí? No se ocupa es simplemente de la comprensión a nivel de conceptos, sino de las acciones del ser humano, proporcionando el conocimiento necesario para que el hombre obre bien moralmente. Por tanto, una primera cosa es que los seres humanos, al estar dotados de razón, estamos en la capacidad de poder cuestionar nuestras acciones. Y por eso es que la ética lo que hace es cuestionar las acciones. Por tanto, la ética no es una ciencia práctica en el sentido en que lo puede ser una técnica, pues trata sobre los actos en cuanto voluntarios, y además porque es una parte de la filosofía que estudia el porqué último de los fines y medios en la vida humana. ¿Sí? La ética es la más importante de las ciencias porque trata acerca del fin último del hombre, en el que se encuentra la felicidad y de los medios para conseguirlo. Puede decirse que en definitiva es la parte más importante de toda la filosofía porque va a llevar a poder entender las acciones del ser humano. Y acá me gusta utilizar mucho las imágenes de Mafalda porque creo que nos dan a entender o permiten crear la deliberación. Entonces, dice Mafalda, tenemos hombres de principios, lástima que nunca los dejen pasar del principio. Sí, eso, allí hay una situación que habría que entrar a analizar. ¿Cómo estará entendiendo Mafalda el tema de principios? Sí, no sé si a alguien le surge alguna idea respecto a esa primera imagen que les estoy mostrando. ¿Alguien? Profe, yo creo que acá pasa, hay como un caso evidente, ¿no? Sí, a Con el mí. senador, con el senador Antanas Mocus, que pues podría decirse es un hombre de principios, pero que siempre le están haciendo como una jugada para que no pueda desarrollar completamente sus ideas. Siempre lo están truncando para, inclusive lo intentaron sacar del Congreso y siempre andan ahí como con jugarretas para sacarlo del juego. Creo que ese es Ya, eso podría ser una cosa de esa, pero Mafalda va a hacer la crítica mucho más allá. Esta es una crítica muy fuerte. ¿Por dónde estaría orientada la crítica? Creo que, yo creo, pues no sé, podría ser cuando ella dice, tenemos hombres de principio, lástima que nunca los dejen pasar del principio, es como cuando nunca lo dejan actuar como cuando uno siempre se la mantiene como en lo básico, que nunca lo razona, o ese comportamiento, entre comillas, como que no pasa a ser un comportamiento pensante, sino actuar frente a las emociones, pienso yo. Ya, No. Quisiera decir algo, profe. cuéntame. Pues yo pienso que ese principio al que se refiere Mafalda cuando dice no, lástima que nunca los dejen pasar del principio, se refiere a que el simple hecho de, hay muchas personas que dicen yo soy de principio, yo tengo principios, pero realmente no lo llevan a la práctica, o sea, eso es algo como el cura predica, pero no aplica, algo así. Sí, 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 más o menos, sí, más o menos. Las dos posturas se pueden leer de las dos maneras. Por un lado, que los hombres que son de principios que la misma sociedad, el mismo entorno no los deja pasar, o lo último que acabas de decir es que tenemos hombres de principios, todos comprendemos los principios. Todos, al ser sujetos racionales, todos los comprendemos. Dice Mafalda, lástima que nos quedemos en la comprensión de los principios. Sí, lo que estaban diciendo, no se llega es un poco a la praxis, todos comprendemos.
Todos entendemos que la corrupción es mala, todos entendemos que mentir es malo, que robar es malo, que hacer... Todos entendemos eso. Lástima que nos quedemos en la comprensión de eso. ¿Sí? Todos entendemos que el ser humano en la guerra se deshumaniza, se cosifica, ¿sí? Lástima que nos quedemos simplemente en la comprensión, porque todos nos hemos formado en principios y decimos que nos hemos formado en principios, porque todos lo entendemos, pero pues no pasamos del principio, nos quedamos simplemente en la mera comprensión. Eso por un lado. Luego, por otro lado, miren esta imagen que está aquí, donde dice Mafalda, prohibido pisar el césped, dice, y la dignidad no. Sí, cuando en medio de un contexto en el que nosotros nos encontramos, qué cosas prácticamente se han vuelto sujetos y cómo el sujeto se ha vuelto objeto. Sí, cuando ponen una serie de prohibiciones por ahí, pero los derechos del ser humano los podemos atropellar cuantas veces queramos. ¿Sí? O sea, hemos convertido en algo digno unas cosas, ¿sí? A veces uno suele escuchar y decir que es importante, la guerra es importante, la pena de muerte, vamos a hacer pena de muerte para los violadores, para no sé quién, para no sé cuánto. Pero ¿qué pasa con el tema de dignidad? Sí, anoche estaba en una clase justamente discutiendo esa situación de que sí, pena de muerte para no sé quién, para no sé cuánto y toda la cosa, pero yo siempre digo, ¿qué pasa con el tema de la dignidad? Cuando llegamos justamente a los extremos, ¿sí? Entonces, en nuestra sociedad, que en el contexto de una guerra, ¿qué pasa con el elemento de la dignidad? Y el elemento ético lo que pretende es rescatar la dignidad del ser humano, porque en medio de una guerra, el ser humano se cosifica, porque ¿quién es el más afectado? Y lo hemos dicho más de una vez, la población civil, ¿sí? Y acá quería llegar a esto. Lo que les presenté anteriormente es una introducción a las cuestiones éticas. Entonces, la ética es una ciencia práctica que se ocupa de las acciones del ser humano. ¿Sí? Y acá nos vamos a ilustrar, que esto ya ustedes lo van a encontrar en el texto, a partir de la ética kantiana. Y ya les contaba al inicio, un poco a grandes rasgos, qué es lo que pretendía este pensador alemán. Para Kant, el énfasis de la ética se supone en el qué debo hacer, es decir, en el deber. La razón teórica se ocupa de cómo son las cosas, de conocer cómo son las cosas. ¿Sí? La razón teórica, la razón epistemológica, ¿sí? Mientras que la razón práctica de saber cómo debe ser la conducta humana. Y este es el punto en el que nosotros tenemos que entrar, a poder entender cómo debería ser la conducta humana. Por tanto, dice Kant, la ciencia se ocupa del ser, mientras que la moral, ¿sí?, se ocupa del deber ser. Otra situación, la razón teórica formula juicios, mientras que la razón práctica formula imperativos o mandamientos. Es decir, acá hay una primera cosa, y es que para Kant la ética debe ser una ética que tenga como base un imperativo. ¿Sí? ¿Y a qué se refiere con un imperativo? ¿Qué es un imperativo? Partamos por ahí. Es algo que se debe hacer. Ya, pero ¿cómo es ese hacer, Juan Pablo, en esa... En el caso de una la imposición. ética, debería ser algo que debe ser así
que es un imperativo categórico, si no estoy mal. Ajá, 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 porque no es un imperativo hipotético, sino que es Hipotético, categórico. exacto, es Ahorita vamos a ver así esa diferencia. y punto. Es como lo que entendí acerca de ese imperativo categórico. Profe, Cómo yo las diría cosas que, ay, son qué realmente pena. y cómo no se pueden, digamos, a diferencia de lo hipotético, que si llego y hago algo, obtengo algo, ¿cierto? Más en esto son las cosas, ¿son así o no son así? Es como, sí, es esa parte Sí, entendí yo. sí, ya, muy bien, ya vamos a ir por ese lado, Juan Pablo, a poder ver la diferencia entre un imperativo categórico y un imperativo hipotético. Sí, para hacer una crítica a lo que Kant denominaba la ética materialista, ya vamos a ir por ese lado. Leonardo, ibas a decir algo. Profe, tiene que ver mucho también con la ley, ¿cierto? La ley está escrita, ¿no? Y es imperativa, pero tiene No, que ser, la tiene ley es coercitiva. también, Si la ley es pero coercitiva, yo creo que debería ser más práctica, porque por ejemplo aquí en Colombia tenemos y en todos lados, ¿no? Tenemos una mano en leyes, unas bellezas, pero es coercitiva y a la vez es, ¿cómo se decía? ¿Cómo decía? imperativa. Imperativa, ¿cierto? Porque es una ley que hay que compartir, pero debe ser práctica. Por ejemplo, yo me remito aquí en Mocoa, aquí Sí, pues, esto es como otro país. Aquí usted, por ejemplo, usted no ve muy poca gente con el casco puesto, ¿cierto? ajá. Entonces, por ejemplo, es imperativo eso. Usted debe colocarse el casco porque es para un bien para usted, ¿cierto? Pero usted no lo hace práctico por el calor o por lo que sea. Entonces, se vuelve práctica la ley cuando la ley de pronto es más enseñada como más, como hay veces lo hace también la policía que hace sus talleres y sus cosas de eso también. Creo que se puede aplicar ahí. El imperativo debería de superar lo coercitivo, ¿sí? Porque, porque lo coercitivo es una cuestión de heteronomía. En Kant hay una cuestión de autonomía. Profesor, A mí, cuéntame. ahí ahora que están hablando de las leyes, ahí en la lectura hablaban sobre cómo la ética puede humanizar las leyes, Sí, más o menos. Entonces hablaban que a veces las leyes no servían de nada si no estaban humanizadas, pues hablando más en el caso de la guerra, ¿no? Del conflicto y todo ese tipo de cosas que hablaban en la lectura. ajá. Y pues creo que viene muy bien al caso, ¿no? Como el asunto de humanizar las leyes a partir de la ética. Sí, porque la ética superaría, como les decía, lo coercitivo de la ley. Es decir, ponte a pensar lo siguiente, y es, todos entendemos que cuando el semáforo está en rojo, no hay que pasar, ¿verdad? Eso lo entendemos. Y la ley dice eso, y la norma dice eso, ¿sí? Pero la autonomía es que, siguiente ejemplo, usted está a las 2 de la mañana, pongamos el ejemplo acá en Bogotá, estás a las 2 de la mañana, vas en tu carro a las 2 de la mañana y el semáforo se pone en rojo. ¿Qué hace la mayoría de las personas? Se lo Cruza. pasa. Se cruza porque mira al costado a ver qué pasa y no sé qué. A veces ni mira al costado, dice 2 de la mañana está solo, aprovechemos y pasa. ¿Sí? La autonomía supone que sean 2 de la mañana, yo me quedo ahí porque es una norma y no porque la norma lo diga, sino porque yo entiendo que yo soy autónomo. ¿Sí? En ese sentido es el que le apunta Kant a decir, no solamente basta la comprensión del derecho, porque lo que va a hacer la relación ética-derecho es que el derecho va a respaldar la ética, porque Kant le está apuntando a que la ética sea de cierta manera universal, ¿sí? Que no sea una cuestión particular. Y ahorita vamos a ir a ver qué supone eso. Porque Kant, ya les decía hace un momento, lo que va a rechazar son las éticas materiales,
¿sí? ¿Y qué suponía una ética material? Para Kant suponía una ética de posibilidad, ¿sí? Una ética que yo podía cambiarlo desde la experiencia, ¿sí? Y por eso es que dice, miren, las éticas materiales son empíricas, es decir, una experiencia no la puedes volver universal, o no hay que pretender volver universal una experiencia, ¿sí? Por eso es que Kant dice que la ética debe ser universal. La ética, ¿alguien tiene por ahí un micrófono encendido, por favor? ¿Sí? Entonces Kant dice que la ética debe ser una ética formal, no una ética material. La ética material es una ética empírica, mientras que una ética formal va a ser una ética racional, ¿sí? Que va a tender a ser universal. ¿Para qué? Para poder superar las experiencias particulares. Siguiente ejemplo. El hecho de que a ti te haya pasado algo no supone que a todos les tenga que pasar lo mismo. Sí, cuando tú lanzas un juicio y dices, es que todos son así, es que todos los políticos son así, es que todos los estos son así. Entonces, lo que tú estás haciendo es que una experiencia particular lo estás volviendo universal. Y Kant lo que quiere es que la ética supere a una ética material para poder para poder ser universal. Entonces, dice Kant en lo siguiente, ¿sí? Las éticas materiales son éticas a posteriori, es una ética a posteriori. Y acá hay una cosa que de pronto ustedes lo han escuchado y acá hay que ir con calma para poder ver estas dos diferencias, esta diferencia entre lo a posteriori y lo a priori. ¿Sí? Esto es muy chévere. A priori, a veces cuando tú estás hablando, sí, con unos amigos, la gente dice, es que a priori, y piensa es que está hablando desde un prejuicio. No, eso no es el a priori, ¿sí? A priori es independiente de la experiencia, no es antes de la experiencia. Y cuando uno pregunta, dice, ¿qué es a priori? No, a priori es que todavía yo no, como que estoy lanzando unos prejuicios. No, a priori no son prejuicios. A priori es independiente de la experiencia. Mientras que a posteriori sí es después de la, y yo necesito de la experiencia para saber algo. Les voy a poner el siguiente ejemplo, y es un ejemplo el primer ejemplo es el que Kant propone en la crítica de la razón pura. Miren esta oración para poder ver esa diferencia entre a priori y a posteriori. Escuchen la oración. Dice, el triángulo tiene 3 lados. Sí, el triángulo tiene 3 lados. Si nosotros vemos esa oración, triángulo, que es el sujeto de la oración, y 3 lados, que es el predicado de la oración, ¿qué es lo que está haciendo el predicado en el sujeto o respecto al sujeto? ¿Está diciendo algo nuevo del sujeto? No, No está diciendo algo nuevo del sujeto. no. Esta es como confirmándolo o Está repitiendo. confirmándolo. Por tanto, si yo simplemente digo triángulo, yo inmediatamente entiendo que tiene 3 lados. ¿Sí? Ese 3 lados estaría sobrando, ese predicado estaría sobrando, porque el sujeto triángulo se explica a sí mismo. ¿Sí? Para Kant, este es un juicio a priori.
Yo no necesito de la experiencia para saber que el triángulo tiene 3 lados. ¿Sí? Yo no necesito la experiencia. Si a mí me dicen, dibujo un triángulo, y usted no se pone a pensar cuántos lados tiene un triángulo. Usted dibuja el triángulo. ¿Sí? Usted no necesita la experiencia. Entonces, miren que no es un prejuicio. Es una cuestión racional, que tú entiendes que el triángulo tiene 3 lados. Mientras que si yo les digo, la siguiente oración. Todos los celulares son negros. Celulares, que es el sujeto, y negro, que es el predicado. ¿Qué está haciendo el predicado respecto al sujeto? Le está dando una cualidad. Lo está Está dando una cualidad, está condicionando. diciendo algo. ¿Cómo? Lo está condicionando. Más que condicionarlo, está diciendo algo del celular. Que esos celulares son negros. Está dando una característica. Por tanto, acá sí tiene sentido el predicado porque está diciendo algo del celular. Sí, lo negro está diciendo algo del celular. Entonces, alguien podría decir, yo tengo un celular y no es negro. Entonces, yo necesito ir a la experiencia para saber si todos los celulares son negros. Para Kant, es un juicio a posteriori. Que yo inmediatamente no lo entiendo, ¿sí? Para decir que todos los celulares son negros. Porque alguien puede decir, yo tengo un celular que es rojo. ¿Sí? Entonces, aquí está la diferencia entre juicios a priori y juicios a posteriori. Kant entiende que la ética material es una ética a posteriori que siempre requiere de la experiencia. ¿Sí? Mientras que Kant dice que la ética debe ser una ética formal y debe ser una ética a priori, no a posteriori. ¿Sí? Ejemplo en el contexto en el que nos encontramos. Todos sabemos que la guerra es mala. Tú no necesitas ir a la experiencia para saber que la guerra es mala. ¿Sí? Por eso es que la salida o una de las salidas en esta propuesta de construcción de paz es entender la ética a partir de los imperativos al modo kantiano. Esta es una propuesta. Hay muchas y ahorita vamos a ver la cuestión de la alteridad y todas las cosas. Esta es una de las propuestas. Entonces, sigo con esta presentación donde dice, alguien que apague por ahí el micrófono, por favor. Miren, las éticas materiales son a posteriori, su contenido está extraído de la experiencia. Kant no puede aceptar este tipo de ética, puesto que pretende formular imperativos universales categóricos. Es lo que quiere Kant, ¿sí? Porque para Kant las éticas materiales son imperativos, son mandatos, pero son hipotéticos, es decir, están condicionados. Para Kant la ética no debe estar condicionada, ¿sí? Por tanto, las éticas materiales son heterónomas, ¿sí? ¿Y qué es? Que depende, que está condicionada por. Y por eso es que Kant lo que quiere hacer es una ética estrictamente universal y racional. No ha de ser empírica, sino a priori, ni hipotética en sus imperativos, sino que estos han de ser absolutos categóricos, autónomos, es decir, la determinación universal se lleva por la voluntad misma, no está condicionada, ¿sí? Es decir, yo no me comporto de una manera y luego me comporto de otra. Cuando formamos a los niños, los formamos en una condición. Usted hace esto y yo le doy aquello. Eso es condicionarlo. Entonces, las acciones
están siendo condicionadas de acuerdo a un contexto. Por tanto, la ética en Kant debe ser estrictamente universal y racional y no puede ser material, debe ser formal. Y acá la diferencia entre ética material y ética formal. La ética material es a posteriori, la ética formal es a priori. La ética material nos dice qué tenemos que hacer, ¿sí? Es heterónoma, mientras que la ética formal nos dice cómo debemos actuar. Sí, el énfasis está en las acciones. La ética material tiene un imperativo hipotético, mientras que la ética formal es un imperativo categórico. La material es heterónoma y la formal es autónoma. La ética material para Kant es egoísta, mientras que la formal es desinteresada. No está movida por un medio, sino por un fin. Y por eso es que Kant ofrece unas formulaciones, y está en el texto también, para poder identificar en un contexto de guerra. Uno de los imperativos que propone Kant es obra de tal manera que la máxima de tu acción se convierta en ley universal. ¿Y cuál será la máxima de nuestra acción? Y ahí es una cuestión netamente teleológica. La que nos permite identificar el contexto de guerra es esta segunda formulación que dice: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca meramente como un medio. ¿Sí? Porque este imperativo va en contra de cualquier cosificación del ser humano. Y yo en el material de estudio pongo cómo la guerra, cómo el ser humano en medio de una guerra se cosifica. Pierde la dimensión del ser humano, pierde la dignidad, ¿sí? Y simplemente es visto como un objeto. Entonces, pretender analizar la construcción de una cultura de paz desde la propuesta que tenemos en este curso es identificar y comprender que los imperativos kantianos pueden ser una forma estratégica de creación o de construcción de cultura de paz. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí para pasar a la otra parte. No, señor. Mónica. Señor, no decía que no, yo no tengo preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces pasemos a otra presentación que tengo por acá. Simplemente quiero que veamos esto. ¿Sí logran ver esto? Sí, señor. ¿Qué será eso? Profe, pues a mí me decía mi abuelita que el panóptico era una cárcel. Ajá. ¿Y cómo sería esa relación hoy en día en términos de autonomía del que estamos hablando a nivel ético? Profe, yo lo miro. Comparto esto. Profe, ¿por qué sale el ojo arriba? ¿Tiene algo que ver con el gran hermano o algo así, como un concepto de... Ahorita vamos a ver eso. Este es un ejemplo o una crítica que se suele hacer a una cuestión de heteronomía.
Les decía hace un momento que la ética kantiana le apunta es a buscar la autonomía frente a una heteronomía. ¿Sí? En esta construcción de paz es importante analizar cómo las acciones de los seres humanos son más acciones heterónomas que autónomas. ¿Sí? Esta figura que ustedes están viendo acá es, como ya le decía Leonardo, el panóptico es un modelo de cárcel que surge en el siglo XIX. ¿Sí? Hay un pensador que lo trabaja mucho, esta idea de panóptico, ¿sí? Que es Michel Foucault. ¿Sí? Michel Foucault trabaja esta idea de panóptico para un poco ver, si ustedes se dan cuenta, acá hay una torre de vigilancia, ¿sí? Y acá están las celdas. Cuando los presos salen de la celda, sus acciones cambian, ¿sí? Porque se sienten vigilados. Sí, un texto que dice Foucault, vigilar y castigar, ahí tiene un poco esta explicación del panóptico. Profe, ¿puedo añadir algo? Dale, Discúlpelo. Leonardo, dale. Mire, Foucault, la obra de él siempre, él tuvo una investigación, ¿cierto? Él se centró en su obra, bueno, una de sus obras, en la disciplina en la educación, y entonces él hace un recuento desde la China prácticamente, y entonces él se ocupó sobre el castigo y cómo era la educación utilizando el castigo. Y por eso Foucault habla también del panóptico, ¿no? Sí, exacto. Sus inicios son estructuralistas, ¿sí? De poder desarrollar qué es lo que pasa en el ser humano. Lo que yo traigo esta imagen es para lo siguiente, es mostrar que un contexto como el nuestro, parecería que nuestras acciones son mediadas cuando nos sentimos vigilados, ¿sí? Entonces, es una cuestión de heteronomía. Yo les pongo el siguiente ejemplo y les pongo a mis estudiantes cuando les doy ética profesional. ¿Sí? Cuando les doy ética profesional, mis estudiantes les digo lo siguiente. Están pendientes ya los que trabajan, ¿no? Están pendientes si yo me siento vigilado, mis acciones van a ser distintas. Puedo estar en la oficina y entonces pasa el jefe, y si estoy revisando por ahí otras cosas y pasa el jefe, inmediatamente yo cambio en la página, ¿verdad? La gente está pendiente que, por ejemplo, acá en Colombia, si el jefe tiene pico y placa o no tiene pico y placa, cambia sus acciones, si va a llegar, todo el tiempo se sienten vigilados y sus acciones giran en torno a. Entonces, desde allí, creo yo, complicado crear cultura y cultura de paz desde la heteronomía, ¿sí? Porque siempre vamos a estar pensando es lo que el otro hace, ¿sí? Más que competir con el otro, lo que veíamos con Hobbes, de cómo el ser humano se convierte o empieza a competir y el otro se convierte en un enemigo, más que competir con el otro, es competir con uno mismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esta imagen lo quería presentar para poder mostrarles que nuestras acciones no deben ser acciones condicionadas. Todos sabemos qué es bueno y qué es malo. Y no en un momento hacemos cosas buenas y en otro momento hacemos cosas malas si estamos condicionados por. Entonces estaríamos actuando siempre de forma heterónoma. Y quiero mostrarles antes de empezar la otra parte, esta cuestión por acá. Esto me llamó la atención. Sí, miren esto que me parece poder reflexionarlo en este contexto que estamos viviendo, donde el elemento de las humanidades ha ido perdiendo sentido. Sí, no sé si ustedes alcanzan a leerlo por ahí. No sé si alguien lo quiere leer para que hagamos para poder conversar. Yo. Dale. Le preguntaron al gran matemático Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y él se respondió: si tiene ética,
entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por pobre todo eso es, además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Y mira esto. Pero si pierde el 1 que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Wow. Eso me llama mucho la atención para poder ver cómo la ética es una cuestión transversal, ¿sí? Porque justo en esos días estábamos también con un grupo viendo lo siguiente. Vemos como en los currículos, por ejemplo, de algunos programas, alguien hacía la siguiente reflexión y decía, el problema de que los puentes lleguen a caerse no es un problema de matemáticas. No es que a los ingenieros les falte matemáticas. Sí, no es que vamos a aumentar unas horas de matemáticas porque los puentes están cayendo. O sea, eso no, la reflexión es como hasta interesante porque la cuestión es de ética. Sí, o sea, ¿cuánto presupuesto tengo yo para esto y cuánto realmente yo lo estoy invirtiendo? ¿Cuánto presupuesto tengo para poner cierto tipo de materiales que yo propongo, que yo desarrollo en la propuesta y qué tipo de material realmente yo estoy poniendo? ¿Cuánto presupuesto tengo para el personal que voy a utilizar? Y en la hora de la contratación, ¿qué tipo de personal yo estoy contratando? Entonces, la cuestión es de ética. ¿Sí? No es de manejar una cuestión disciplinar. Entonces, acá, miren, el elemento nos pone a pensar, el elemento ético nos pone a pensar en lo transversal que tiene que ser en las acciones del ser humano. ¿Sí? No basta con la comprensión nuevamente de la cultura, todos queremos paz, todos entendemos el artículo 22 de la Constitución, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero ¿qué pasa con las acciones? Y eso es lo que entraríamos a ver. Y ese es, en esta primera parte, esa es la propuesta kantiana que yo lo tomo para poder compartirlos en este curso. Hay más. En ética se habla muchísimo, pero creo yo que esta propuesta me parece interesante porque le apunta es a que la ética debe ser o debe partir por unos principios y los principios no son negociables. ¿Sí? Si tú ves cuáles son los principios de la Constitución, esos principios no deben de ser negociables. Por tanto, la ética no es solamente una cuestión de axiología, es decir, de valores. ¿Sí? La ética no se puede quedar en la comprensión de los valores. Cuando uno pregunta a la gente, dice, ¿qué es ética? Pues ser honesto, ser... Sí, eso puede ser muy bueno, pero nos quedamos en la comprensión. La ética debe ser una cuestión de principios, es decir, de imperativos que no son negociables. ¿Sí? Bien. Eso es en cuanto a Kant. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta en cuanto a Kant, para poder mostrarles la otra parte. Profe, Señor. él habla de la ilustración, ¿cierto? Sí, sí, él tiene un Y textico chiquito que es la gran pregunta, ¿qué es la ilustración? sí, y él se queda como pensando en que la ilustración, según él dice, eh, nos saca nos vuelve hombres mayores, ¿cierto? La O sea, mayoría de edad, la mayoría de la edad. mayoría de edad. Pero también yo veo que mirando después, como que la ilustración también se perdió, ¿cierto? O no llegó a su logro principal, ¿cierto? Porque en la misma Revolución Francesa, cuando la época del terror de Robespierre, mire que fue como Cronos, ¿no? Fue mal empleada y se comía a sus hijos, ¿cierto? Entonces Ajá. eso pasa mucho con las ideologías. Las ideologías tienen eso. Puede tener que tenga muy buenas, pero mal empleadas, mal vistas, se acaban, ¿cierto?
Sí, algo que mencionas ahí que de pronto quisiera un poquito compartirles de este texto, no son más de 5 páginas ese texto de que es la ilustración. Yo creo que todo estudiante debería de leer ese textico. Sí, es un texto muy interesante porque Kant se está haciendo la pregunta por la ilustración. Lo que pasa es que hay dos tipos de ilustración en la historia, la ilustración alemana y la ilustración francesa. Sí, la ilustración francesa tenemos es con Rousseau. Sí, recuerden que la ilustración en la historia se conoce como el siglo de las luces. Y cuando hablamos del siglo de las luces, nos estamos refiriendo a que la razón es la que está iluminando el conocimiento. El hombre que está dotado de razón, sus acciones son acciones conscientes. Y aquí la otra cuestión ética. En ética no podemos decir es que yo actúe inconscientemente. ¿Sí? Las acciones son acciones conscientes, salvo que usted esté bajo alguna sustancia, salvo que usted sea interdicto, sea no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero para Kant, Kant le da todo el peso a la racionalidad. ¿Sí? Entonces, en ese texto que nos propone Leonardo, que es la pregunta por la ilustración, Kant dice, ¿qué es la ilustración? Y dice Kant en latín, dice, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo y hazte dueño de tu propio entendimiento. ¿Sí? Es decir, que mis acciones son acciones totalmente conscientes. Y Kant dice, la pereza y la cobardía son dos cosas que no ha permitido que el hombre llegue a ilustrarse. Y está haciendo la crítica a la heteronomía, a que nuestras acciones son heterónomas. ¿Sí? Porque es más fácil echarle la culpa a otro que asumir una responsabilidad. ¿Sí? Esa famosa frase que pronto lo hemos escuchado muchas veces, que dice que el que obedece no se equivoca. ¿Sí? Porque yo hago algo y entonces a mí me reclaman, yo simplemente digo, a mí me dijeron que lo haga. Entonces no tengo responsabilidad alguna. Entonces, en este texto, Kant propone la salida a la minoría de edad. ¿Sí? Es decir, a la liberación de los tutores, aquellos tutores que han creado cierta dependencia. ¿Sí? Entonces, para Kant no hay una edad de mayoría de edad. ¿Sí? O sea, Kant propone que el hombre que es capaz de pensar por sí mismo y es consciente de sus acciones es un mayor de edad. No puede tener 30 años y seguir siendo un menor de edad, cuando su mentalidad está totalmente condicionada. Entonces, en educación esto es muy importante y es hacia donde le queremos apuntar a formar personas autónomas y no personas heterónomas. Y por eso surge todo el tema de lectura crítica. Sí, porque ya en los colegios ya no basta con la comprensión de lectura, porque la comprensión de lectura es un nivel y el máximo nivel es lectura crítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso le apunta ya es a una cuestión social. ¿Sí? Bien, pero gracias por recordarme ese texto, Leonardo, que no lo tenía en cuenta, pero me parece bueno en este contexto. Bien, vamos a ver la otra parte de la ética y es esta ética de la alteridad. ¿Sí? ¿A qué se refiere con esta ética de la alteridad? Esto lo voy a hacer a partir de este texto. Incluso este texto es la base del texto que ustedes encontraron en el material de estudio que se llama Política del Reconocimiento. ¿Sí? ¿Sí alcanzaron a leer esa partecita, ese texto? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, espero que todos hayan leído y no me pueda hablar yo en el vacío. Lo voy a hacer desde este autor porque es el autor que yo manejo.
Sí, porque hay otro autor que se llama Levinas, que también tiene todo el tema de ética de la alteridad, el rostro del otro, y todo un texto muy, muy bonito de Levinas. Pero yo lo voy a hacer a partir de este autor que se llama Taylor, sí, Charles Taylor, filósofo canadiense. La preocupación es por una cuestión multicultural, sí, se centra en la situación de los grupos étnicos en Canadá. Entonces, tiene un texto muy chiquito que se llama Ética de la Autenticidad. Cuando Taylor propone este texto, el primer capítulo hace referencia a los 3 malestares de la modernidad, que creo que yo ya en alguna clase yo ya les mencioné. Individualismo, razón instrumental, atomismo político. ¿Sí? Esa es, para Taylor, la sociedad está experimentando un malestar. También yo les recomendaba un texto por ahí de Axel Honneth que era Crítica del agravio moral, patologías de lo social, que también un poco va por esta línea ética de poder un poco reconocer al otro. ¿Sí? Y a eso se refiere la ética de la alteridad. Alter es otro. Sí, es el otro. Sí, el alter. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, lo que hace Taylor es proponer una ética basada en 3 grandes ejes: un horizonte moral, un momento de autoexpresión para poder llegar a una identidad colectiva. Acá, y yo ya en otro módulo de Cátedra para la Paz, yo lo desarrollo esta idea, y es que pretender, por ejemplo, reconocer a las víctimas como sujetos de derechos, como sale la ley de las víctimas, sí, para dignificar a las víctimas, parte por identificar una cultura multicultural, sí, un contexto multicultural. Entonces, Taylor hace parte de un grupo que se llaman los comunitaristas, ¿sí? Donde le apuntan es al reconocimiento de derechos colectivos y no de derechos individuales, sino de derechos colectivos. Y entonces vale la pena en este contexto analizar qué es lo que pasa con los grupos étnicos en medio de la guerra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con los grupos que se denominan minoritarios? Acá hay un fuerte movimiento, por ejemplo, de feministas también en el contexto de la guerra, cómo se puede construir paz desde allí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Taylor hace esto, quiere ver o quiere mostrar un vínculo entre identidad y reconocimiento. Para Taylor, identidad y reconocimiento van de la mano. Identidad no es una cédula, ¿sí? La identidad para Taylor se construye de forma dialógica, es decir, en las relaciones intersubjetivas, porque es el otro el que te reconoce. Tú no te reconoces a sí mismo, ¿sí? O sea, ¿cuándo tú te das cuenta que eres bueno para la lectura? Cuando el otro te reconoce y te dice que eres bueno para eso. ¿Sí? Entonces tu identidad está configurada por el reconocimiento del otro. La identidad en medio de una guerra está modificada por el reconocimiento o no reconocimiento del otro. Y el otro puede ser el Estado, ¿sí? El otro puede ser la sociedad, ¿sí? La sociedad en general. Por ello, Taylor lo que hace es un desarrollo de la identidad bajo 2 ámbitos, bajo la política igualitaria y la política de la diferencia, ¿sí? Y todo esto para que se permita identificar ese nexo entre identidad y reconocimiento,
en donde se permitiría al mismo tiempo el valor de la autocomprensión del ser humano. Por tanto, a nivel ético, la política de reconocimiento es un nuevo modo de entender a los grupos minoritarios. ¿Sí? Y esto va a romper con una tradición que se venía desde la modernidad. Sí, desde la modernidad había una idea de identidad que era una identidad muy individualista, ¿sí? Muy solipsista. Por eso es que Taylor, en esta noción de identidad, cree que es importante analizarlo desde lo individual y desde lo grupal. Y para ello es importante identificar estas dos ideas generales. Cuando hace la reconstrucción de la identidad, Taylor dice que en una revolución igualitaria, que esto se dio en la modernidad, ambas revoluciones se dieron en la modernidad, ¿sí? Pero la primera parte, la revolución igualitaria, presenta ideas liberales de autonomía, de dignidad universal del ser humano, ¿sí? Donde se reconocen a los seres humanos iguales ante la ley. Todos tienen dignidad, pero la dignidad ¿desde dónde se ve? Desde la ley. Y si todos son iguales, ¿qué pasa con aquellos que piensan de forma diferente? No solamente de pensamiento epistemológico, sino de una cuestión cultural. ¿Qué pasa con las creencias? ¿Qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con todo esto en una política igualitaria? Y por eso es que Taylor propone o muestra una revolución expresivista en donde la relación del ser humano no depende de un trato igualitario, sino del valor que se le dé por el hecho de ser diferente. ¿Sí? Y eso es lo que se está trabajando hoy en día en esta construcción de paz. ¿Sí? Lo que es justicia transicional, estemos o no estemos de acuerdo, está inclinada a poder entender, ¿sí? Cómo le hacemos para que aquellos que durante mucho tiempo estaban al margen de la ley puedan vincularse a una construcción social. ¿Sí? Eso para muchos es durísimo. O sea, ¿por qué pretender que esto tenga que vincularse? ¿Por qué no están en una cárcel? ¿Por qué no están? Todas las cosas que ya conocemos, ¿verdad? Por eso es que esta propuesta ética abre la posibilidad de ese reconocimiento del otro. Y Taylor dice que, como por ejemplo, la identidad durante mucho tiempo se ha visto es a partir de una estratificación social. Yo soy algo, mi identidad se configura de acuerdo al estatus social al que yo pertenezco. ¿Sí? Está la otra idea de dignidad donde se reconocen las sociedades que no se rigen bajo la división jerárquica, sino bajo un reconocimiento igualitario. La identidad entendida como una apertura del espacio de la libertad que no está determinada por una jerarquía social, que también surge en la modernidad. ¿Sí? Están estos dos frentes. Pero para Taylor, la identidad debe ser una cuestión de autenticidad. Es decir, en Taylor hay una especie de liberación de un eurocentrismo. En el contexto de una construcción de paz, no todo lo podemos ver desde una noción eurocéntrica, sino desde una noción de autenticidad. Por tanto, es importante el horizonte moral de los seres humanos. ¿Y a qué se refiere el horizonte moral? Al reconocimiento de toda esa carga emocional, cultural que tiene el ser humano. Toda esa serie de creencias que tiene el ser humano. No podemos pretender crear una cultura de paz como una imposición. ¿Desde dónde? Desde un grupo dominante. Si es que no hay un reconocimiento de la misma cultura. Está la otra forma de identidad que está dada es por la autoexpresión.
Y esto solamente puede ser concebida desde la revolución expresivista, es decir, de una cuestión de dignidad. Es decir, la capacidad que tienen los seres humanos para verse a sí mismos. ¿Y esto quién lo está desarrollando? Este tema de memoria histórica, de poder reconstruir el tejido social desde la memoria histórica. Sí, aquí es donde entra a tener sentido este elemento ético. Y miren que en todo eso está siendo transversal la ética. Y apuntándole a lo que Taylor considera la identidad de grupo, a partir del reconocimiento de los derechos colectivos. Esto se ve un poco en el sentido de que lo que una persona se está definiendo por el contexto en el que se desenvuelve. Por tanto, se trata de una identidad y de un reconocimiento en el ámbito del contexto, por tanto, en el ámbito de la cultura, ¿sí? Donde dicha identidad se empieza a dar de forma dialógica. Y miren esto que dice Taylor en este texto. Dice lo siguiente: el reconocimiento debido no es una cortesía que debemos a la gente, es una necesidad humana vital. Es que yo no reconozco al otro por hacerle un favor, ¿sí? Como podría pasar en el contexto. Ay, es que los indígenas, sí, pero ¿qué hacen peleando si ya la Constitución del 91 los reconoció? Y por eso la pregunta es, ¿será que el reconocimiento jurídico es lo suficiente para crear una cultura de paz? Pues el reconocimiento jurídico ya lo tenemos la ley de víctimas. Pero ¿cómo realmente se está llevando a materializar eso que está en el reconocimiento jurídico? ¿Qué pasa a nivel social? ¿Habrá un reconocimiento social de las mismas víctimas? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta ética que está de fondo, ¿sí? O sea, la ética de la alteridad nos pone de frente a una situación de reconocimiento del otro. Y el reconocimiento no es simplemente el reconocimiento jurídico, ¿sí? Es el reconocimiento en términos de un filósofo que es Marcuse, es estar o reconocer la capacidad de dejarlos hacer mundo, es decir, de construir su proyecto. ¿Sí? Por eso es que esta identidad va a estar muy vinculada a este campo del reconocimiento y es lo que ustedes encontraron en ese texto de Taylor. ¿Sí? La lógica de reconocimiento, por tanto, para que tenga validez, debe expresar una cultura política, debe desarrollarse en una cultura política. Y aquí Taylor muestra esas críticas a ese Estado liberal, ¿sí? Porque dice, ¿qué pasa en un Estado liberal? Porque él viene proponiendo, ¿no? De lo comunitarista que es Taylor, viene proponiendo. Listo. Entonces, la identidad debe desarrollarse a partir de un horizonte moral, de una autoexpresión y pueden llegar a una identidad colectiva. Pero, si la identidad y el reconocimiento deben verse en el marco de una cultura política, ¿qué pasa con un Estado liberal? El Estado liberal, para Taylor, limita las funciones y las tareas al aseguramiento de los derechos y libertades individuales. Se considera a todos por igual y deben ser tratados bajo esa igualdad sin tener en cuenta las diferencias presentes en los grupos minoritarios, por ejemplo. Es el Estado igualitario. O sea, no es la igualdad que el derecho lo propone, sino que es la igualdad a partir de la diferencia. Por tanto, un Estado liberal niega la posibilidad a los miembros de las minorías culturales a asegurar las pretensiones de reconocimiento de identidad cultural. ¿Sí? Es decir, asegurar la materialización de sus proyectos. No es aquí una cuestión de pretender hacer el reconocimiento una cuestión universal, sino que a nivel de Estado
proponer y materializar ciertos elementos que permitan el desarrollo de estos sujetos. ¿Sí? En términos sencillos, ¿qué es lo que piden los grupos étnicos? Lo que está detrás del reconocimiento de los grupos étnicos no es una situación de querer vivir en las ciudades, y nosotros no sabemos eso. Lo que está en una cuestión en muchas de las víctimas del conflicto no es simplemente darles apartamento, darles plata, etcétera, etcétera, es reconocerlos desde la dignidad de seres humanos. ¿Sí? No es caer en una cuestión asistencialista, que ya lo hemos visto muchas veces. Por tanto, es importante pensar para Taylor en una política de la diferencia, frente a una política de dignidad y de respeto. Porque la política de la diferencia lo que hace es que cada individuo y cada grupo posea una identidad y una particularidad que deben ser respetadas. Este modelo de política de la diferencia exige la protección de una serie de prácticas, tradiciones y valores que harán posible la realización de ciertos fines y metas colectivas. Lo que hace también es potenciar de forma y definir la propia identidad de los grupos minoritarios y un trato a partir de la diferencia. Y esto no los vuelve especiales, ¿sí? Simplemente permite ese reconocimiento de todo lo que ellos son. En ese sentido, la propuesta que se hace desde la ética y la alteridad, en un contexto de construcción de paz, tiene que ver con ese reconocimiento que supera el ámbito de lo jurídico. No puede limitarse al ámbito de lo jurídico. Tiene que convertirse en un reconocimiento social. Y ese es el trabajo de poder implementar una cátedra que al menos empiece a proponer ciertos elementos, y los espacios de educación son propicios para ello. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos lo que ustedes tenían que leer para hoy. Esa es la propuesta que yo les tengo desde el curso. Pues ahora los escucho, no sé qué tienen que decir, cómo les parece esta. Como les digo, es una propuesta. Profe. Cuéntame. Natalia. Yo voy a partir desde la realidad, porque a medida que iba leyendo el texto, pues me hacía muchas preguntas desde mi quehacer como docente, que en realidad es una tarea, yo digo que todos los días aún más complicada. Yo me decía, bueno, usted ahora nos hablaba a partir de la ética, de lo que es lo bueno y qué es lo malo. ¿Cómo le enseño yo a un niño? Por ejemplo, el año pasado yo trabajaba en la Comuna 13 de Medellín, una comuna pues que se ha visto muy golpeada por la violencia, y un niño me decía, Miss, es que cuando yo sea grande, estamos hablando de un niño de 4 años, cuando yo sea grande, yo voy a ser como mi papá. ¿Así? ¿Qué hace tu papá? Ah, no, mi papá es un sicario, él anda en una moto con un arma y él mata gente, y él no lleva la comida a la casa, es matando gente. Y entonces, no, eso es malo, pero para el niño es bueno, porque con eso es que el papá le lleva el sustento a la casa, con eso es que el papá le estudia, le da ropa, le da comida. ¿Cómo le enseño yo a partir de la ética al niño que eso es malo? Primera pregunta. Por la segunda. Yo me imagino que esto de la ética, porque en el texto lo decía en una partecita, va ligado con lo de la religión, nuestras creencias, ¿no? Y entonces, ¿qué se dice de esas personas que entre comillas son ateas y no tienen creencias? Sí. ¿Me hago entender? Es la segunda pregunta. Es que no es la situación religiosa, Natalia. Sí, no necesariamente lo ético es religioso. Sí, no necesariamente tiene que estar ligado a lo religioso. Por eso propone, es que la ética y la alteridad no propone un reconocimiento de lo religioso. ¿Sí? Que en lo religioso se ha trabajado es distinto,
pero no toda ética de la alteridad es una ética religiosa. Sí, porque si no, no tendría sentido hablar en un país laico, una situación de ética religiosa. Sí, la ética de la alteridad supera el ámbito de lo religioso. Es que yo no reconozco al otro por una religión. Sí, porque si no, no tendría sentido los agnósticos, sí, toda la gente que no cree en un sistema religioso. Sí, entonces ahí habría que ver que la ética de la alteridad le apunta es al ser humano, independiente de la religión a la que pertenezca. Eso por un lado. Luego, por otro lado, o sea, el contexto en el que tú nos pones nos muestra el claro ejemplo en el que nosotros estamos metidos. Y mi pregunta es, ¿qué estrategias desde la educación nosotros estamos trabajando en ese sentido, en esos contextos? Y yo tengo una crítica, primero, y en general en la educación, y lo he visto más en colegios públicos, y solamente en colegios privados también. ¿Quiénes son los que dan ética, por ejemplo, en los colegios? ¿Quiénes son los que dan ética? ¿Sí? La ética en muchos espacios es la materia relleno, que lo tiene que dar es al que le sobran horas. ¿Sí? Entonces, al de matemáticas lo ponen a dar ética. Al de física lo ponen a dar ética. ¿Y qué cogen? Un manual y póngase a leer y a hacer cosas. Entonces, ¿cómo llevamos a la reflexión a nuestros estudiantes en términos éticos? Por eso es que acá no es el punto, y les decía desde el inicio, de solamente ver qué es bueno y qué es malo, sino de poder llevar a nuestros estudiantes a una toma de decisiones a partir de un dilema. Sí, por eso es que la ética debe ser, es metida en el campo del dilema. Si no, no va a tener sentido. Porque el dilema es aquella como aporilla, ¿sí? Que aquel como callejón sin salida, que uno dice, como que, ¿qué decisión tomo? Y ese es el ejercicio que tenemos que implementar en nuestros espacios. Pero la ética, y lo digo por experiencia, la ética es la materia que lo dejan a última hora de la jornada y la última hora de la jornada se convierte en media hora. Y es la materia que más se sacrifica porque es el espacio donde se hacen las reuniones. ¿Qué tienes? Ética. Ah, no, entonces vamos a hacer la reunión. ¿Sí? Ah, tienes esto, entonces vamos a hacer aquello. Entonces es la que se sacrifica más. Es donde se hacen las actividades, donde se hacen las reuniones y luego no se plantean con ideas, sí, de poder confrontar. Y yo creo que les conté alguna vez cuando yo daba ética en un colegio, yo lo que hice fue sacar la ética del salón de clases. Sí, lo saqué del salón de clases, lo saqué de la teoría y lo llevé a la práctica. Les voy a contar las siguientes actividades. Hice una feria de valores. ¿Sí? Los estudiantes, cuando tú les das algo y los pones a ser protagonistas, ellos se empoderan de eso. Y eso les gusta. Hicimos una feria de valores, cómo poder llegar a reconocer elementos éticos desde la didáctica, desde los juegos. ¿Sí? Luego, hice otra actividad que en los colegios se hacen el Gym Day. ¿Sí? Pero no les pedí plata, les pedí productos no perecederos. ¿Sí? Venían con Gym, traían un producto y para quién ese producto, lo que traje fue en ese contexto, traje víctimas del conflicto armado. A que ellos hablen a los estudiantes y cuenten su experiencia a los estudiantes. ¿Sí? Y eso les mueve a los estudiantes. Esos espacios mueven a los estudiantes. ¿Sí? Y que ellos mismos se sientan que lo que están haciendo es para ellos. ¿Sí? Ese tipo de cosas, ese tipo de experiencias que pueden haber mucho más, son los que tenemos que empezar a implementar en los salones de clases. ¿Sí? No solamente desde la teoría, sino de las mismas acciones, desde el mismo salón de clases.
no solamente poder llegar a hacer entender al estudiante qué cosas son buenas y qué cosas son malas, sino llevarlo al punto de que él debe saber tomar decisiones. ¿Sí? Y esto se puede hacer con los niños también, porque se presta la realidad para ello. Entonces se trata es más de un ejercicio de buscar elementos estratégicos para esta construcción. Y por eso, como yo digo, estamos en construcción. ¿Qué es posible? Sí es posible, o sea, es posible. ¿Sí? Y creo que los que estamos metidos en el campo de la educación seguiremos pensando, así nos digan que somos idealistas y metafísicos y toda la cosa, seguimos pensando que la educación es un espacio propicio para poder llegar a construir y a construir una sociedad. Eso creo yo y sigo creyendo eso. Pero como tú dices, Natalia, la educación es complicadísima. O sea, la educación es complicadísima y más que todas las materias de humanidades son mucho más todavía. ¿Alguien más tiene alguna cosita? Profe, Leonardo. a ver, lo que le pasa a la compañera ya a mí me ha pasado más de una vez porque pues yo estoy en el Putumayo, ¿no? O sea, aquí Ajá. se uno encuentra con niños que me dicen, vea, yo quiero que ser como mi papá. ¿Y su papá qué hace? No, mi papá es comandante de la columna tal. Entonces muchas veces uno se ve en eso, ¿no? Pero Ujú. muchas veces uno lo ve como en habla con la violencia, porque esos niños son muy disciplinados, estos hijos de comandantes de Santa, porque Santa es muy disciplinada, ¿no? No estoy alabando la forma de la disciplina de ellos, ¿no? Pero son niños muy disciplinados y muy comprensivos, precisamente porque viene esa violencia. También a mí me ha tocado la violencia de las casas, ¿cierto? De cualquier cosa. Hablando de eso es más que todo. Entonces a mí, ¿qué me tocó en esa ocasión? Mire, yo tengo un tío que le pega me le dicen el tío loco, porque saca el machete y le pega. Yo le, pero ¿qué? ¿Por qué no se ha ido a la policía? Y no sé qué. No, es que él es de la guerrilla y él lo cogieron, pero con eso de la paz, a él lo, a él lo soltaron. Entonces yo no creo en eso de la paz. Me lo Ujú. dijo una niña de tercero de primaria. ¿Qué me tocó a mí? Me dijo, profe, es que no sé qué. Yo dije, mamita. Entonces yo la cogí como una niña grande, le dije, su merced, porque eso no se puede. ¿Sabe qué tiene que hacer? Pues, vea ese ejemplo y usted jamás se vaya a dejar pegar de un hombre. Jamás usted tiene que ver. ¿Y qué pasa con el profe? Y para él no va a haber un castigo, para el tío loco, que tiene toda marcada. Yo, no, primero que todo, yo le puse a Dios. Dios no se queda con nada. Segundo, él va a pagar. En el momento que él salga del donde él está, en cualquier momento él paga eso. Y nosotros lo hemos visto. Muchas veces han matado al... Ay, pero ¿por qué lo mataron si está dentro del curso de paz? Le dieron la vuelta, simplemente. No lo estoy loando, ¿no? Pero me tocó así con ella. Y ella, ¿qué pasó? Ella llegó y hizo lo siguiente. Durante la época aquí de las votaciones, aquí se votaron, fue todo el mundo petrista, ¿no? Que más que en todo, no porque todo el mundo le guste la guerrilla, aquí no pasa eso, aquí no les gusta. Aquí ha hecho muchos años a gente y también los paramilitares. Entonces ella decía, y se lo decía de frente a los parientes, ¿cierto? Yo voy a votar por tal persona, yo voy a votar yo votaría yo decía, yo voy a votar por Duque. Y los mismos tíos y todo le decían Paraquita. Entonces mire ahí hasta dónde, ¿cierto? Entonces ella me decía y me llamaba y me decía, profe, es que a mí me están diciendo Paraquita. Y yo, no mami, es que usted tiene derecho. Lo que pasa es que no es que sean malos, sino lo que pasa es que no sé si estén equivocados, ¿no? No es que sean malos, sino que ellos también te están dando una opinión, sino que es una opinión que pronto es muy fuerte, ¿cierto? Porque ella estaba mirando a la mamá como, esa es la mamá que yo no debería tener. Entonces imagínese, y ya saliéndome el cuento, una cosa que me gustó mucho que dijo este filósofo último que estamos mirando era que la identidad en momentos de la identidad se pierde en momentos de crisis. Esos momentos deben se debe dar prioridad a la importancia de mí, pero de las cosas buenas mías. Pero también en las crisis de identidad salen grandes hallazgos. El caso de Lutero, que en su crisis ante la iglesia Ujú. edificó una nueva teoría. Yo también me voy ahora con San Francisco de Asís. En ese momento el que tuvo él tuvo dos momentos, ¿no? De crisis de identidad, el momento de la guerra, ¿cierto? Sí. Y en el momento en el que él fue muy inteligente, dijo, no, pues yo aquí, guiado por Dios, dijo, lo que voy a hacer es, me devuelvo
a los principios del cristianismo, ¿sí? ¿Cierto? Que no tengo nada, el dar a los demás, ¿cierto? Él sacó, fue, de todas maneras, algo pasó, se volvió la contrarreforma, prácticamente. Lo tomaron Exacto. para la contrarreforma. Entonces, me pareció muy bueno esa parte de ese filósofo. Sí, por eso era como cuando, creo que en algún espacio analizaba cuando veíamos el tema de la violencia y cómo se podía transformar la violencia, ¿sí? Cómo se podía, Galton, cuando hablaba en este texto, de cómo la violencia sí se podía transformar, ¿sí? Entonces, nosotros como, como docentes, creo que el ejercicio, mire que es un ejercicio arduo, por eso siempre decimos que el docente no es como de otras carreras que ya terminó ahí y ahí se quedó el trabajo. Uno lleva toda esa carga emocional a la casa. Y mira, no solamente pasa en la primaria, en el bachillerato, pasa en la misma universidad, uno se encuentra con estudiantes, yo el semestre pasado tuve estudiantes del Salado, sí, que vienen con toda esa carga y vienen a la ciudad y para ellos la ciudad es un choque muy fuerte a nivel cultural, sí, y creo que la mejor cosa acá, la mejor forma de empezar uno es partiendo por escuchar. Sí, porque la narración de los relatos permite soltar ciertas experiencias que a veces a nadie lo has podido contar. Sí, y eso tenemos nosotros los docentes, que en un país como el que nosotros vivimos todavía hay mucha credibilidad frente a los docentes, muchísima. Y hay que valernos de esa confianza para poder nosotros guiar a estas personas. Y el trabajo con los niños es muy duro, o sea, es de mucho acompañamiento. Yo solamente alcancé a trabajar 3 meses con niños de 6 años y a mí me pareció que habría que sacarles mucho esa parte del asombro que ellos tienen y no de dogmatizarlos desde chiquitos, sino que dejarlos que vuelen con esa idea. Nosotros siempre decimos en filosofía que la filosofía parte por el asombro y los niños se asombran más que los viejos, porque los viejos se vuelven tan dogmáticos y tan metidos en ideologías y en cosas como es que ya no se asombran por nada. Entonces creo que ahí hay un elemento en la educación que podríamos entrar a rescatar. Sí, bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Bien, si no tenemos preguntas, muchachos, ya amigos, compañeros, la última partecita que acá estoy viendo, ya les digo, es que ya creo que nos quedan como 3 clases. Profe, ¿podemos hablar un poco sobre la historieta? Sí, cuéntame. Es sobre la filosofía de San Francisco de Asís y la paz, ¿cierto? Sí, es poder vincular eso como desde el franciscanismo, el tema de construcción de paz. Ok, inventar un monólogo acerca de eso. Ya. Sí, una historieta, porque ahí hay que ponerlos a dialogar a estos personajes. Ok. Ser lo Digamos, más... no podría ser, digamos, un solo personaje que haga reflexiones a partir de eso. No, es una historieta que ponernos a dialogar. Sí, hay que ponernos a dialogar, más que hacer un monólogo. Sí, hay que ponernos a dialogar y eso lo podemos hacer ahí con el programa. Sí. Ok. Porque en 8 días nosotros vemos ya el último tema, que es ética y derechos humanos. Porque en 15 días... Disculpe, profesor. Señor. Entonces la historieta es acerca de los principios y valores del humanismo franciscano para la configuración de una cultura de la paz, ¿cierto? Hay que leer eso. Dígame. Sí, ese es el trabajo que hay que hacer. Tenemos hasta el 28 de mayo. Ok, perfecto. Entonces, la otra semana, que es... la otra semana es 31. A la otra semana tenemos ética y derechos humanos.
Y luego, para el 7, hay que socializar los proyectos. ¿Ya vieron la guía de aprendizaje, lo que toca hacer como trabajo final? ¿Es un blog? En el blog tienen que desarrollar un proyecto, un mini proyecto, una aplicación de construcción de paz en el lugar que tú escojas. Primero Profe, disculpa, Cuéntame. es que yo la estaba mirando ahora, la guía sobre el proyecto en el blog, y vi que había que realizar un video, pero en el video tenemos que estar nosotros o puede ser un video interactivo. No, lo que tú puedes hacer es, primero tú tienes que aplicar la propuesta. Sí, tú aplicas la propuesta. Recuerda que, mira, yo me voy a permitir leer acá lo que yo les puse. Blog. Dice acá, mira, realizar la lectura de los textos y ver los videos presentes en el construir una reflexión sobre cómo se podría construir una cultura de paz de acuerdo a los elementos analizados en esta unidad. Entonces, esa es la primera cosa que ustedes deben de poner, una reflexión que debe estar en la segunda página del blog. Luego, proponga una metodología y estrategias para fomentar una cultura de paz. Estrategias, una metodología. Es decir, tienes que pensar en un objetivo. ¿Qué metodología vas a utilizar y qué estrategias vas a utilizar en esa? Eso lo tienes que poner en una parte de tu blog también. Y la última es aplicar esa metodología a un contexto. Dice acá, desarrolle su propuesta en el lugar que crea pertinente, en su casa, en la universidad, en el trabajo, en el barrio, donde tú te mueves más. Sí, de pronto aplicar esa propuesta de construcción de paz. Luego, tú ahí puedes tomar fotos, puedes hacer unos pequeños videos o alguna cosa, y lo que tú vas a hacer es editar esto. Sí, lo que tú vas a hacer es editarlo y no tiene que ser mayor a 8 minutos. Sí, no es que tú vas a hablar, vas a poner, no, puedes editarlo, si quieres sale, si quieres no sale, eso depende ya de cada estudiante. Entonces, eso lo subes a tu blog y compartes. Lo que queremos ver ahí es qué es lo que tú hiciste. Y el día que socialicemos es el día que cada uno tiene que presentar su proyecto y nos va a contar cómo le fue en ese proyecto. ¿Cuál fue su experiencia? Si lo aplicó en un salón de clases, si lo aplicó en la casa, en el barrio, por ahí en un parque, etcétera, etcétera, etcétera. Es que nos cuenten eso. ¿Listo? Ese es el trabajo que tenemos que desarrollar la última parte. Entonces, eso lo tenemos ya en 15 días, la socialización de ese proyecto. ¿Listos? No sé si tienen alguna otra pregunta respecto a las temas, a las actividades. Profe, entonces, lo que hay que hacer es unas actividades, o sea, planear un trabajo con ciertas actividades o estrategias que uno va a aplicar para fomentar la cultura de paz. Exacto. Sí, tú puedes decir a alguien, mira, préstame un salón de clases por 2 horas, yo voy a ir a hacer un taller con unos niños. Un taller, por ejemplo, bueno. Sí, un taller, no sé, vamos a ir a jugar a los muchachos del parque, vamos a enseñarles a hacer alguna otra cosa. Hay miles de cosas. Si tú estás en la oficina con tus compañeros, vas a crear unas estrategias. Alguna vez, el semestre pasado, hubo una propuesta por ahí que había que darse no sé cuántos abrazos al llegar y había que ver en una semana qué pasaba, unas cosas por ahí. Sí, tienes que generar unas estrategias que al menos permitan o nos den unas nociones de construcción de paz. Y ojalá sean cosas que uno pueda seguir haciéndolo siempre para volvernos instrumentos en esa construcción de paz. ¿Sí? Que no solamente sea la actividad y tomo fotos y videos y ya, sino que al menos sea una actividad que genere impacto en las demás personas y poder las demás personas que quieren vean si se puede generar esto, que en unas cosas tan sencillas se puede empezar a construir paz.
Eso sería como la propuesta y la aplicación. ¿Listos? Profe, yo Profe. tengo una pregunta. Loren. Sí, sí, señor. Es que en el colegio en el que yo trabajo estamos desarrollando unos proyectos transversales. En uno de ellos, pues, estamos trabajando el tema de la Cátedra de la Paz, exactamente. Entonces, cada 8 días nosotros en un espacio de la jornada elaboramos una actividad en la cual, pues, realizamos una actividad con base en la Cátedra de la Paz. Entonces quería saber si de pronto con base en ese proyecto que nosotros trabajamos podría basarme para realizar pues este proyecto también De y pues pronto, tomar de las actividades de que pronto haga. mostrar algo de tu iniciativa ahí para que no trabajes sobre un proyecto nada más, mostrar algo que tú nos cuentes ese día, mira, el proyecto funciona de esta manera, pero yo quise involucrarme con un granito de arena poniendo esto, y por eso ese día realizamos esto. Sí, que se vea algo que tú también estás proponiendo en ese espacio. Ah, ok. Sería eso para no simplemente quedarnos en contar el proyecto en el colegio, sino que algo que nazca de ti también y que tú puedas generar una estrategia. Profe, Ujú. una Una- pregunta. Uno puede, de sucesos pasados, de talleres pasados sobre la paz, porque pues aquí se han hecho varios, a reunir hablar de esos proyectos, puede uno pues, poner las fotografías, porque uno no puede poner a los niños, porque pedir permiso y todo eso, es Ajá. muy difícil. Pero sí, por ejemplo, las fotografías de ellos y qué se hicieron en esos talleres. No porque me estarías dando cuenta, como a modo de síntesis, lo que se hizo. Quiero que Mm, parta de ti algo que pueda generar eso. ¿Sí? O de pronto tú retomas alguno de los proyectos que se hizo y le vas a aumentar alguna cosita, pero quiero que sea una propuesta tuya, ¿sí? Que ok, pueda generar algo ahí. ¿Sí? No dar cuenta de lo que ya se hizo, sino que puedas generar una propuesta ahí. ¿Listo? ok. Listo, bien. Bien, entonces creo que ya no hay más preguntas, entonces les deseo una feliz noche y un buen fin de semana y nos vemos en 8 días con nuestro último tema y les deseo muchos éxitos en esta nueva semana. ¿Listos? Un Bueno, abrazo para ok. todos. Dale, Lo mismo, profe. profe. Chao, que estén muy bien. Chao.